Y bueno, me gustaría poder hacer una oración en esta mañana para que el Señor nos pueda hablar. ¿Qué te parece? Vamos a pedirle a Él que Él nos hable, que se revele a nuestras vidas, que hable también a través de mi vida, que es lo más importante, bueno, para mí, y que pueda llegar esa palabra que tú necesitas escuchar de parte de Dios a través de su palabra en tu vida. Amén. Dile ahí al Señor: Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias por lo que tú eres por nosotros. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que en esta tarde, Señor, tú te puedas revelar sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Oh Dios, háblanos, guíanos a tomar acciones también en cada una de las cosas que vamos a hacer, Señor, y que tu nombre, tu poder, tu gracia puedan ser derramadas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Habla también a través de mi vida, que no sea yo, Señor, sino tu Santo Espíritu moviéndose en mí, Señor, y guiándome en cada palabra que voy a decir. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, tengo un tema para ti que le he titulado 6 claves para vencer el afán. ¿Ok? 6 claves para vencer el afán. Yo creo que en estos tiempos muchos estamos muy afanosos, cargados con tantas situaciones, con tantos problemas. Si tienes ahí tu celular, te invito a que puedas ponerle en vibrador, ¿verdad? Para que pueda, para que no nos distraiga un poquito. Entonces vamos a poner en vibrador y vamos a pedirle al Señor que nos esté hablando en este tiempo. Filipenses 4, capítulo 4, versículo número 6. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Ok? ¿Quién está hablando este pasaje? ¿Alguien sabe quién escribió la carta a los Filipenses? El apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando este pasaje a través de la carta que escribió a los Filipenses. ¿Y dónde estaba Pablo cuando lo escribió? Estaba en la cárcel. ¿Ok? ¿Habrá muchos afanes en la cárcel? Estaremos muy ocupados por, no, es que me tengo que levantar, es que tengo que ir a la hora de comer o hacer ejercicio. ¿Cuáles serán los afanes que hay ahí? Yo creo que él aprendió bastantes cosas acerca de lo que el afán puede ocasionar en la vida de una persona, y tomó acciones también y trajo una enseñanza a su vida, y ahora nos la trae a nosotros a través de lo que el Espíritu Santo le reveló. Déjame decirte que hay 2 tipos de hormonas en nuestro cerebro, llamados el cortisol y la adrenalina o la neuroadrenalina, que se activan como una defensa en el cuerpo en los momentos de estrés más fuertes que nosotros podemos tener. Y entre muchas cosas de lo que suceden, que hacen estas 2 hormonas, es que la primera es que traen un agotamiento físico crónico. ¿Ok? Hay gente que siempre está cansada, ¿verdad? No levantes tu mano, pero hay gente que siempre está cansada. Se levanta en la mañana, se acuesta en la noche y se levantan cansados y se acuestan cansados. Se van de vacaciones y regresan más cansados de como se fueron. ¿Por qué? Porque muchas veces hay esa agonía mental que está constantemente taladrándonos y que en la cual estamos meditando día tras día para ver cómo podemos resolver los problemas o resolver todas las situaciones que hay en nosotros, y trae un agotamiento físico también. O sea, el agotamiento mental trae un agotamiento físico, se refleja en el físico. ¿Qué es lo que hace también, o lo que ocasiona que se despierten estas 2 hormonas, el cortisol y la adrenalina, que nos llevan a una falta de interés en las relaciones sociales, ¿verdad? Estas son algunas características que saqué científicas o de parte de científicos que estudiaron este proceso, y hablan de que afecta también en las relaciones sociales. ¿Recuerdas a Marta cuando llega con Jesús y le dice: Señor, no te apura, que María está aquí sentada y yo con tantos quehaceres y hay muchas cosas que hacer para atender a la gente? ¿Qué le dijo Jesús? Marta, Marta, ¿qué? Afanada y turbada estás con tantos quehaceres, mas María escogió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte?
La de la relación con Cristo, la relación con la gente. Ella estaba con la gente. María estaba ocupada y afanada en muchas cosas. Se va de nosotros también cuando estamos muy afanados el poder fomentar las relaciones sociales. Llega a afectar eso también en esta cuestión. Otra de las cosas también es que afecta, en las cuales afectan estas dos hormonas cuando se vuelve crónico el proceso de estrés que hay en nuestras vidas, es que afecta el rendimiento cardíaco, ¿ok? Cuando se levanta el estrés a causa de los afanes que muchas veces nosotros tenemos, afecta nuestro nivel cardíaco. Por eso es que hay épocas de riesgo mayores para unos y para otros, ¿verdad? Bueno, dependiendo de la situación que viva cada quien, pero lo que es en lo general, la época de riesgo más grande para el hombre, que fue la que estudió un poquito, es la de 45 a 54 años. Las muertes por cuestiones cardíacas en personas de esta edad son las más altas, las de riesgo más alto de sufrir. O sea, cuando cruzas esta etapa es cuando más riesgo tienes de sufrir una enfermedad cardíaca. Por eso es que mucha gente fallece a esa edad de un infarto y decían, oye, pero pues si estaba muy bien esta persona, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, estaba muy bien tal vez por fuera y lo veías muy bien, pero por dentro había mucho trabajo mental. Tal es así que llegó a ocasionarle la muerte a una edad muy temprana. Entonces, ¿cómo debemos de actuar ante esta clase de situaciones? ¿Por qué es que en esta edad el hombre pues es de alto riesgo? Pues porque por lo general tiene hijos chiquitos, ¿ok? Por lo general está manteniendo a su casa. Por lo general tiene una presión en el trabajo, está en una etapa en la cual pues es de alta productividad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que tiene que estar atento a todas estas cosas que están sucediendo en su cabeza. Ahora, todas estas cuestiones debemos de saber cómo tratarlas para romper con todo aquello que pueda afectar nuestra vida, nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios, porque principalmente esta llega a ser afectada cuando los afanes se levantan en la vida de cada uno de nosotros. Pero bueno, ¿qué es el afán? Vamos primeramente a ver qué es el afán, aunque muchos sabemos qué es lo que es. Vamos a ver qué es lo que dice el diccionario. El afán es el deseo intenso que mueve a hacer una cosa. No es solamente un deseo que nos lleva a hacer algo, es un deseo intenso. Les ha dicho alguna persona, oye, no seas tan intenso, ¿verdad? No seas tan intensa. Bueno, es porque hay un afán en nuestra vida para poder lograr algo en particular. Muchos se afanan por conseguir más dinero, otros por conseguir pareja, otros por su relación matrimonial, otros por los problemas con los hijos, otros por X situación que pueden estar enfrentando, cualquier problema que puedan estar enfrentando. El apóstol Pablo nos dice en esta carta a los filipenses que podemos estar afanados por cuáles cosas. ¿Alguien se acuerda qué dice el pasaje? Por nada debemos de estar afanosos. No hay nada por lo cual tú y yo tenemos que afanarnos. Es una característica que no debe de estar en nuestra vida. En alguna ocasión leí que en la escuela, de alguien que dijo que en la escuela no enseñan que los problemas se deben de resolver en 30 minutos. No, en la escuela te dicen resuelve el problema y a ver cómo le haces, ¿verdad? Pero esta persona decía, no, los problemas se deben de resolver en 30 minutos. Y si no resolviste los problemas en 30 minutos, entonces debes de aprender a convivir con el problema. Qué interesante, ¿no? Porque hay cosas que no podemos resolver en el momento. Entonces tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra vida para poder convivir con ese problema. Si estás en deudas, pues muchos quieren orar y que Dios traiga pues
dinero del cielo, que caiga un cheque o o que llegue una transferencia por error o por acierto a mi cuenta bancaria, y pues definitivamente no va a suceder. Ahora, ¿tengo que vivir afanado en todas estas cosas, o tengo que buscar al Señor y decirle: Señor, ¿cuál es el proceso que yo debo de seguir para poder arreglar mis balances, mis estados financieros, mi presupuesto, o cualquier cosa que yo tenga, para ajustarme a los ingresos que tengo y a los gastos que debo de hacer? Si yo tengo problemas matrimoniales, pues yo tengo que poner acción en lo que respecta a mi vida, porque muchas veces en el matrimonio tratamos de arreglar a la otra persona, y es imposible que se arregle el matrimonio arreglando a la otra persona, porque yo voy a quedar descompuesto. Entonces yo le debo de pedir al Señor que me arregle a mí, y ya dejarle a Él convivir con el problema, ¿verdad? Hasta que pueda arreglarse y el Señor tome control de él, ¿ok? Por nada debemos de estar afanosos. Vamos a ver el capítulo 4, una parte del capítulo 4 de Filipenses en esta predicación, y yo quisiera llevarte a que pudiéramos ver la manera en la cual el apóstol Pablo pudo expresar el aprendizaje que él tuvo acerca de los afanes y de las cosas que de alguna manera le podían cargar a él en un momento de su vida. Y aquí yo quisiera mostrarte 6 claves en las cuales tú también puedes romper el afán y ver qué es lo que nos muestra el Señor a través de esta carta para enfrentar cada situación en la cual tú y yo podemos estar enfrentando. Muy bien, vamos a la primera de las claves que yo te quiero dar. Lo primero que tú tienes que hacer cuando te enfrentes a alguna situación de afán en tu vida, a un deseo intenso por tratar de arreglar o por tratar de hacer en tu vida, es gozarte en los problemas. Qué difícil gozarte en un problema. Qué difícil gozarte en algo que no es agradable para ti. Qué difícil es poder sonreír ante una clase de circunstancia que de alguna manera lo que quiere es traer tristeza y dolor a mi corazón. El libro de Filipenses capítulo 4, vamos a regresarnos un poquito al verso número 4. Dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cada cuándo? Siempre. Otra vez les digo, regocijaos, ¿verdad? Con signos de exclamación. Regocíjense en el Señor siempre. Ahora, ¿qué es regocijo? ¿Qué significa regocijarse? Bueno, todos sabemos que es algo pues muy agradable, algo que pues trae gozo a mi vida, pero vamos a ver qué es lo que dice el diccionario. A mí me gusta ir al diccionario porque hay veces que encuentro palabras que, aunque ya conozco, me las desglose de una manera pues más entendible para yo poder aplicarla en mi vida. Entonces, el regocijo es el gozo o la alegría muy intensa que se hace ostensible. Gloria a Dios que se hace ostensible, porque si no se hiciera ostensible, pues ¿qué pasaría? ¿Qué es ostensible, hermanos? Bueno, vamos a ver qué es ostensible. Ostensible es algo que se ve o que se percibe con facilidad. Es algo que se ve o que se percibe con facilidad. Entonces, el regocijo es un gozo o alegría muy intensa que se percibe con facilidad. Eso es el regocijo. Alguien dijo: gózate en el Señor. Amén, hermano. Me gozo. Pues sí, pero díselo a tu cara también. Tenemos que gozarnos en el Señor, tenemos que regocijarnos. La gente tiene que ver en nosotros el gozo, porque si no ven el gozo en nuestra vida, entonces pues algo está fallando en nosotros. Entonces le estamos dando cabida a ese afán o a ese problema, a que siga trabajando constantemente en nuestra mente y trayendo esas hormonas que están afectando nuestro corazón, nuestras relaciones, nuestra intimidad con Dios, y todo lo que nosotros podamos hacer. Porque es lo que hace el estrés, el afán, nos tensiona, nos paraliza, nos deja tirados en la cama.
¿verdad? ¿Cuántos se han quedado tirados en la cama por el estrés? Yo varias ocasiones me he quedado sin poderme mover. Es más, me tengo que levantar de la cama porque me duele más estar ahí en la cama y no sabe uno ni qué hacer más que ir a que te den un masaje o algo que te destensione de todo el problema que puedes estar teniendo. En alguna ocasión escuché de un hombre que escribió unas palabras y él estaba a punto de morir. Este hombre era ya por el siglo 300, era del siglo 300 no, del año 300, era el tercer siglo, este hombre después de Cristo, y en donde había mucha persecución. Y este hombre le escribió a un amigo de él estas palabras, te las voy a leer. Él escribió: es un mundo malo, increíblemente malo, pero he descubierto que en medio de él hay un pueblo santo y quieto que han aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. A pesar que han sido despreciados y perseguidos, no les importa. Son maestros de sus propias almas. Han vencido al mundo. Esta gente se conoce por cristianos y yo soy uno de ellos. Qué impresionantes palabras, qué impactantes. Gente que no se gozaba por lo que tenía en este mundo, por su estabilidad económica o por su estabilidad relacional o por su influencia con otras personas. No, era gente que tenía un gozo profundo en su corazón que era 1000 veces mayor de los que estaban fuera de ese amor tan grande que había sido derramado sobre sus vidas y que habían recibido. Qué bueno es que nosotros pudiéramos aplicar cada una de esas bases en cada uno de nosotros también para poder vivir con ese gozo perpetuo y contento. Los cristianos en la antigüedad eran llevados allá al Coliseo romano para ser sacrificados por gladiadores o por fieras. Y ellos se gozaban en el Señor, adoraban, exaltaban el nombre del Señor en medio de la prueba, en medio de las dificultades que estaban enfrentando. Cuanto más nosotros, mis hermanos, que muchas veces pues enfrentamos problemas pero que no son tan serios y nos estamos ahogando, estamos en depresión, estamos en tantas situaciones que no nos dejan salir a respirar tranquilamente aire fresco. El Señor quiere poner ese gozo en ti, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. No podemos dejar de regocijarnos en Él y en su salvación. Número 2, la segunda clave que yo quiero transmitirte es que tú tienes que presentar tus cargas al Señor. Lo primero es regocijarte ahí en la prueba, ¿ok? Toma la decisión. El gozo es una decisión, no es una consecuencia de que todo está bien. No, el gozo es una decisión. Segundo, presenta tus cargas al Señor. Vamos ahora a ver el verso número 6 de Filipenses 4, Filipenses 4, 6. Ahí el verso que leímos en un principio dice: por nada estéis afanosos. Bueno, ya tenemos la instrucción. Ahora, sino ¿qué es lo que tienen que hacer? En vez de estar afanosos, ¿qué tenemos que hacer? Dice: sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ok, ¿qué tenemos que hacer? La segunda cosa, presentar nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. ¿Cómo podemos presentar nuestras peticiones? Pues orando y clamando al Señor. Cuando te está pasando alguna situación difícil que te carga, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es la decisión que tú tomas? Por lo regular vamos con alguien que es de nuestra confianza para que nos pueda ayudar en la situación que estamos enfrentando. Inclusive a veces que queremos, lo que queremos no es tanto que nos ayuden, sino que nos escuchen. Queremos desahogarnos, queremos sacar la carga que tenemos, queremos, es más, darles de esa carga también a los que están alrededor de nuestro para que sepan lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo. Hay veces que mi esposa
me dice, oye, es que no quiero que me trates de arreglar el problema, nada más quiero que me escuches, ¿verdad? Porque uno siempre, no, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. No, no quiero los pasos, a ver cómo se arregla. Nada más escúchame, nada más quiero depositar esta carga que traigo en ti. Bueno, de la misma manera, nosotros podemos venir delante del Señor y depositar nuestras cargas en Él. El mejor lugar al cual tú puedes llevar tu carga es delante de la presencia del Señor. Es el mejor lugar que nosotros podemos tener y aprender a descansar en Él. Y cuando digo aprender a descansar en Él, es que se requiere un aprendizaje, es que se requiere un proceso de poder conocer la manera de cómo descansar en el Señor. Si tú no estás descansando en el Señor, si tú no tienes paz en tu corazón, si tú no tienes reposo en tu vida, pues entonces algo tienes que hacer. Tienes que aprender a descansar en Él. Yo creo que en la escuela cuando vamos nos ponen calificaciones. Bueno, tú tienes que ponerte una calificación para ver qué tanto reposo hay en tu alma. Si estás angustiado, si estás agobiado, si estás ansioso, si estás afanado, pues ponle ahí, no, pues ahorita estoy en cuanto a la paz, tengo un 5, tengo un 4, tengo un 7, no sé cuánto puedas tener. Y empieza a buscar perfeccionar esa calificación, aprendiendo y estudiando la manera en la cual tú puedes venir delante de la presencia del Señor y descargar tus cargas en Él. El mejor lugar es el Señor. ¿Y sabes qué? No solamente es bueno para nosotros orar y pedirle al Señor que obre en nuestras situaciones, sino que al Señor le da gusto. Al Señor le agrada que tú puedas traer tus peticiones y tus problemas delante de Él. En el libro de Proverbios, capítulo 15, en el verso número 8 dice la palabra: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Qué bueno que tú y yo podamos venir delante de su presencia, orar a Él, poner nuestras cargas y ver cómo se goza el Señor también derramando de su gracia y de su favor sobre cada una de nuestras vidas. Así que trae tu carga delante del Señor y aprende a descansar en Él. Cuando tienes que convivir con el problema que no se va a resolver rápido, el único que va a poder sostenerte y fortalecerte en ese tiempo va a ser el Señor. Qué difícil es traer una carga pesada en nuestro lomo. Qué difícil es poder estar cargando algo tan difícil como puede ser la enfermedad de una persona querida, o algún problema también de carácter, o algún problema pues no sé, de adicciones o tantas de pecado que pueda haber en nosotros. No podemos nosotros llevarlo, ese problema. Tenemos que traerlo delante del Señor. Tenemos que pedirle a Él que nos ayude. Y ¿sabes qué? Dios es bueno y Él responde nuestras peticiones conforme a sus riquezas en gloria. Yo no sé cómo le haría, te soy sincero, si no buscar al Señor en los tiempos difíciles que yo he podido enfrentar. Yo no sé cuál sería la manera en la cual pudiera resolver las cosas si no es con el Señor, en esos tiempos difíciles, oscuros, en donde no ves la salida, en donde las cosas se van descomponiendo más en vez de que se vayan componiendo, y donde el afán y la ansiedad tienden a quebrar tu vida. Entonces, cuando vienes delante del Señor, Él primeramente trae una paz sobre de ti, y luego trae una dirección también para saber cómo hacer las cosas, y trae la respuesta de eso que está fuera de nuestro alcance. También el Señor nos guía a poder recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Ahí es donde doblamos nuestras rodillas, nos postramos delante del Señor para entregarle nuestras cargas. Él las toma y nos sostiene. Amén. Así que lo primero, regocijarnos delante del Señor. Segundo, presentar nuestras cargas delante de Él. Tercero, tenemos que ser agradecidos. Agradecidos. Vamos a ir a este mismo verso número 6. Por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero luego dice aquí otra cláusula: con acción de gracias. ¿Ok? Con acción de gracias. La gratitud
que muestra aquí el apóstol Pablo tiene como que una, ¿cómo le llaman? Una unión con la fe, va muy ligada a la fe. Es decirle al Señor, gracias Señor, porque, como dijo Jesucristo, porque yo sé que tú siempre me oyes. ¿Recuerdas? Cuando iba a orar por la multiplicación de los panes, gracias Señor, porque yo sé que tú siempre me oyes. Y qué interesante es que nosotros podamos también darle gracias al Señor y decirle, Señor, gracias porque tú estás tomando esta situación en tus manos, sabiendo, Señor, que tú vayas a traer la respuesta en el momento indicado. Esta es mi petición, Señor. Pero podemos darle gracias de antemano a Él por lo que sabemos que Él ya está haciendo. Dice la palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Son innumerables las ocasiones que yo he escuchado a personas que hablan acerca de la misericordia de Dios. Estaba con un amigo ayer platicando y me decía, me estaba mostrando ahí, me estaba dando testimonio, pero él decía, sus primeras palabras fueron, yo no entiendo cómo Dios ha sido tan misericordioso conmigo, cómo Él ha mostrado su favor y su misericordia para mi vida. Siempre la ha mostrado. Qué interesante es que el Señor lo hace así en cada uno de nosotros. En España hay una aseguradora que es de gastos médicos, y esta aseguradora dio a conocer los beneficios que trae la gratitud a la vida de una persona. Y dicen ellos que mejora la salud física. La gratitud mejora la salud física, reduce la presión arterial. Para aquellos que tienen alta presión, den gracias en todo, ¿ok? Reduce también, fíjate, esto lo vi aparte, reduce los niveles de la hormona de cortisol. O sea, la gratitud, fíjate cómo el apóstol Pablo, vemos ahí ciertas cuestiones que tienen su fundamento en la ciencia. Tal vez si no profundizamos tanto no nos diéramos cuenta de tantas cosas, pero afecta el afán a la hormona del cortisol y esta afecta físicamente. Bueno, aquí dice que reduce la gratitud los niveles de la hormona de cortisol. Cuando esta se empieza a levantar, lo que sucede es que se reducen los niveles y no nos afecta tanto. Reduce también el dolor físico. La gratitud reduce el dolor físico. La gratitud reduce los niveles de ansiedad y de estrés. La gratitud mejora la calidad del sueño. La gratitud mejora el estado de ánimo. La gratitud reduce la agresividad y los pensamientos negativos, el victimismo y el pesimismo. ¿Cuántas cosas no vienen cuando nosotros vivimos con gratitud? Hay gente que le reclama al Señor constantemente. Hay gente que no está de acuerdo con las cosas que le han venido o que le han sucedido y culpan al Señor de lo que les está pasando, cuando realmente muchas veces esas mismas personas son las que se metieron en esos problemas y que el Señor les quiso sacar muchas veces de ahí y no quisieron hacerlo. Pero empiezan a culpar al Señor, empiezan a decirle a Él que es el responsable de lo que está sucediendo en sus vidas. La gratitud se va y entra el instrumento del diablo llamado la queja sobre la vida de las personas, y esto ocasiona problemas serios que llevan a la muerte. Tú y yo tenemos que saber qué acciones tomar y qué rumbo tomar cuando enfrentamos cada una de estas circunstancias. Entonces, la gratitud es algo que debe de estar grabado en nuestras vidas, es algo que tenemos que aplicar en cada uno de nosotros. Amén. Esta es la tercera cuestión, o la tercera clave mejor, que tenemos que tomar para vencer el afán. La cuarta clave para vencer los afanes es que tienes que tomar control de tus pensamientos. ¿Ok? Vamos al libro de Filipenses capítulo 4 en el verso número 8. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, ok, por todas las cosas que les he hablado, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, bueno, por lo demás es por lo que sigue, ¿verdad? También.
todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Imagínate al apóstol Pablo en la cárcel. Señor, ¿por qué me tienes aquí? Si yo te he servido, si yo he llevado muchos al conocimiento tuyo, si dejé muchas cosas por seguirte a ti, mira dónde estoy. Estoy en la cárcel, estoy preso, estoy con necesidad. Y está pensando y pensando y pensando y pensando en eso. ¿Qué le hubiera venido? ¿Estaría el favor de Dios todavía sobre su vida? ¿Estaría viviendo una vida plena en esa circunstancia que está enfrentando? No, él tomó ciertas decisiones en base a parámetros que aprendió a desarrollar, muy probablemente estando ahí en la cárcel. Recuerda que la vida del cristiano es de un constante crecimiento. El apóstol Pablo no tuvo la revelación de Jesucristo y él se hizo el apóstol Pablo inmediatamente. No, él tuvo un proceso de enseñanza y de aprendizaje también en su vida, y yo creo que muchas cosas las aprendió ahí en la cárcel. Y él dijo: yo no voy a permitir que mis pensamientos tomen control de mí. Yo no voy a permitir que los pensamientos equivocados vengan a mi vida y me sometan y me frustren y me hagan caer en depresión y me hagan meterme en tantas situaciones que me van a ocasionar la muerte. No, yo voy a pensar en todo lo que es verdadero, porque el diablo viene a mentirnos. ¿Cuántos sabemos eso? Tenemos que agarrar lo verdadero, lo que Dios trae para nuestras vidas. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eso va a llenar mi mente. La mayoría de la gente no ha entendido quién tiene el control de la vida de una persona. Muchos se dejan controlar por los pensamientos. La mayoría nos dejamos controlar, nos dejamos en muchas ocasiones controlar por nuestros pensamientos, en vez de controlar nosotros los pensamientos que estamos teniendo. Nuestra mente se tiene que someter al gobierno de Cristo. Nosotros no nos movemos por emociones, sino por principios. Cuando tú caminas en principios, aunque tus pensamientos o tus emociones te pidan hacer algo, tú no lo haces porque no es lo correcto. Aunque tus pensamientos te digan: no, pues dale aquí rápido en la zona escolar porque tienes que llegar al lugar donde tienes que llegar y se te está haciendo tarde. Uno dice: no, yo tengo que ir a 30 kilómetros máximo, si no voy a ser causal de una infracción. Y yo tomo la decisión de irme a 30 kilómetros. Pero que cuando de repente vienen pensamientos: mira esa mujer, o mira esa película, o ve a drogarte, o ve a esto, o ve a aquello. No, yo no lo voy a hacer de una manera incorrecta. Yo no voy a caer en pecado, no voy a caer en ninguna situación pecaminosa, porque la palabra dice esto. ¿No era lo que el enemigo venía a hacer en contra de Jesucristo? A ver, si tú tienes hambre, bueno, pues dile si tú eres el Hijo de Dios, dile a este pan que se convierte, a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué le dijo Jesús? A ver, yo no voy a hacer lo que tú me dices. Yo voy a tomar el fundamento. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así en las dos sucesivas tentaciones que tuvo en esa ocasión, porque dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es el único que dice la palabra que que no ha tenido pecado. Al que no conoció pecado, dice la palabra, por nosotros se hizo pecado, cuando el pecado cargó su vida ahí en la cruz del Calvario. Nuestra mente se tiene que someter al gobierno de Cristo. ¿Por qué muchos están atados a un estilo de vida destructivo? ¿Por qué no pueden dejar la pornografía o algún vicio? ¿Por qué no pueden controlar sus emociones?
¿Por qué dañamos a la gente que está alrededor nuestra cada vez que nos enojamos? La respuesta es porque le permitimos a los pensamientos que lleguen a nuestra mente y que hagan lo que estos quieren. Si yo estoy alimentando constantemente esos pensamientos, van a venir a dañarme. Y si yo los refuerzo interiormente, no voy a poder luchar contra ellos cuando estos vengan a mí. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo no puedo permitirle a los pensamientos que empiecen a hacer nido en mi mente. Este verso nos dice cómo debemos de alimentar nuestra mente. Este debe de ser un ejercicio constante a través de llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Si tú llenas tu vida de la palabra de Dios, es más, si pasáramos el tiempo en la palabra, que muchas veces podemos llegar a pasar en redes sociales o en la televisión o en cualquier otra cuestión no sé, social, pues entonces yo creo que tendríamos una mente bien fortalecida para hacer lo correcto, para poder tomarnos de la mano del Señor. Si estamos constantemente viniendo en oración delante de su presencia y en una comunión con el Señor, pues vamos a ser bendecidos y vamos a tomar mejores decisiones en todas las cosas que hagamos. Así que tenemos que tomar la decisión de buscar lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay cosas dignas de alabanza. En esto debemos de decirle a nuestros pensamientos que piensen. Y si vienen mentiras del enemigo, romper con todo ese engaño en el nombre de Cristo Jesús y ver la victoria del Señor en nuestras vidas. La quinta cosa, la quinta clave que yo te quiero hablar para vencer el afán que nos muestra el apóstol Pablo, lo vemos en el verso número 9, y es practicar la verdad. No se trata solamente de conocer la verdad o de tenerla en nuestros pensamientos, sino de ponerla en práctica. Ahí en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, ¿esto qué? Esto haz. ¿Y qué va a suceder si haces eso? El Dios de paz entonces va a estar contigo. Entonces tu estrés emocional, tu afán y todas esas cosas que vienen a tu mente para tratar de desequilibrarte van a ser quitadas, y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar sobre tu vida y vas a estar tranquilo y reposando, seguro y fortalecido en el nombre del Señor. 4 aspectos importantes que tenemos que poner en práctica para no vivir afanados dentro de practicar la verdad. Es hacer lo que aprendimos. Ok, aquí que nos dice este verso. Entonces dice este pasaje que lo que aprendimos ¿de quién? Bueno, del apóstol Pablo o del Señor Jesucristo, o de lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Hay cosas que tenemos bien claras, ¿verdad? Ya el Señor. ¿Cuántos tenemos cosas claras que Dios nos ha hablado? Okay. Y hay cosas que ya sabemos que son verdad y que ya las entendimos y que en algunos casos las aplicamos y que en otros casos no las aplicamos. Pero tenemos la conciencia de saber, ¿sabes qué? Si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Yo recuerdo cuando estaba fuera del camino del Señor, yo había aprendido cómo caminar de una manera correcta, cómo caminar en santidad, había aprendido cómo caminar en integridad, pero no me placía hacer las cosas de esa manera, simple y sencillamente. Quería caminar conforme a mis propios deseos, alejado de la ciudadanía de Dios, como dice su palabra, y viviendo en mi carne y en la naturaleza carnal que yo vivía, y iba rumbo a la muerte, porque así ese es el sitio al cual el pecado nos dirige a cada uno de nosotros. Pero qué interesante es que cuando nosotros aprendemos algo y lo tenemos bien arraigado, cuando volteamos nuestro rostro al Señor y estamos dispuestos a ser el Señor de nuestra vida. Por eso cuando tú vienes a Cristo, se te lleva a que hagas una profesión de fe en la cual hagas al Señor el Señor y el Salvador de tu vida, Jesucristo. ¿Qué significa hacer a Jesús el Señor y el Salvador de mi vida? Que ahora Él es el que tiene el gobierno, que ahora ya no vivo yo, que ya no gobierno yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Así que lo que aprendimos, ahora dice aquí, lo que recibiste.
Hay cosas que Dios nos ha dado por revelación. Hay cosas que Dios ha hablado a tu vida y te las ha revelado de una manera en particular. ¿Cuántos hemos recibido una revelación de Dios? Cuando leemos su palabra, cuando estamos tal vez escuchando algún mensaje y ¡pum! Dios nos habla de manera particular en algo que estamos haciendo o en algo que tenemos que hacer. Bueno, lo que recibimos de parte de Dios son aquellas cosas que también tenemos que poner en práctica. Son aquellas cosas que tenemos que caminar en ellas. Hay cosas que nos han llegado por revelación. No solo que nos las han enseñado, sino que ya están arraigadas en nuestra vida, pero que luego nos olvidamos de ellas. Por ejemplo, cuando Dios nos ha provisto, cuando no teníamos nada. ¿Cuántos en algún momento le hemos pedido a Dios en nuestra necesidad? Y Dios nos ha provisto. ¿Cuántos ha traído la provisión del Señor? Bueno, y luego volvemos a enfrentar otra necesidad y como que se nos olvidó que ya el Señor ya actúa en algún momento de nuestra vida. No sé si a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Como que nos olvidamos de que ya Dios hizo el milagro anteriormente en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que acordarnos, hacer a un lado los pensamientos. Señor, es que no sé si esta vez tú me vas a ayudar. No, el Señor tiene cuidado de nosotros siempre. Siempre te sostendré, siempre te sustentaré, dice el Señor, con la diestra de mi justicia. Y si es una palabra que el Señor ha hablado, Él la cumplirá. Entonces nosotros tenemos que retomar la revelación que tuvimos en algún momento, aceptar esa enseñanza que vino para nosotros y aplicarla en nuestra vida. Después dice aquí, lo que oíste y viste. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses es aunque no hayas aprendido bien lo que te enseñé, aunque no hayas tenido una revelación muy profunda de lo que te transmití, tú me observaste, viste cómo hablaba, viste cómo me comportaba, mi manera de actuar, mi carácter, mi manera de reaccionar ante los problemas, sigue lo que viste y lo que oíste de mí. Era lo que le estaba diciendo a los filipenses, que de alguna manera habían tenido una relación con él. Y qué bueno es que tú y yo podamos caminar en integridad, podamos caminar haciendo la voluntad de Dios, podamos caminar agradándole al Señor para que nuestro pecado no estorbe en las cosas que nosotros estamos también batallando. Por ejemplo, nosotros podemos estarle pidiendo a Dios por provisión, podemos estarle pidiendo al Señor para que sane al enfermo, para que restaure nuestra vida en alguna situación en particular. Pero si yo estoy caminando en pecado, ¿el Señor me va a escuchar? ¿El Señor va a atender a mi clamor? Seguramente el Señor no nos va a escuchar. Seguramente el Señor va a cerrar las ventanas de los cielos y no va a poner atención a lo que le decimos. En alguna ocasión el Señor le dice a los varones, traten con cuidado a sus esposas, dice, para que sus oraciones ¿qué? No sean estorbadas. Se las saben muy bien las esposas, ¿verdad? Trátenlas con cuidado para que sus oraciones no sean estorbadas. Y muchas veces nuestro estilo de vida impide que Dios derrame de su presencia, de su poder y de su favor sobre cada uno de nosotros. Tenemos que poner la vista en Jesucristo. Tenemos que caminar como Él anduvo. Yo te animo a que puedas tener un constante crecimiento en el Señor. Tal vez haya áreas de oportunidad que tengas que quitar en tu vida. Seguramente porque hasta que lleguemos a la presencia del Señor vamos a estar completos en la perfección a la cual Él nos quiere llevar. Pero tenemos que trabajar desde este momento. Y en esa búsqueda que vamos a tener con el Señor, en esa confianza que vamos a depositar en Él, en esa gratitud, en ese regocijo que se va a mostrar en nuestra vida, tiene que también ir incluida una vida de integridad en todo lo que nosotros hagamos, para poder agradar a Dios en todas las cosas. Y por último, aprender a vivir en cada circunstancia. La sexta clave, tenemos que aprender a vivir en cada circunstancia. Y vamos al libro de Filipenses capítulo 4, verso 12. Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ok, una de las cosas por las cuales la gente se afana, como hemos comentado, son los problemas económicos. Las cargas económicas son un peso que es muy difícil de llegar a causa de las deudas que van creciendo y los ingresos que se van quedando estáticos o van disminuyendo aún más a causa de la inflación o el haber perdido trabajo, cualquier otra cuestión que se pueda levantar. Ahora, ¿cuál es el contexto a través del cual el apóstol Pablo expresa estas palabras? Estas palabras las expresa cuando vio que la iglesia de Filipos estaba ayudándole en las necesidades que él tenía y había una solicitud en la iglesia por ayudar. Ok, el apóstol Pablo estaba en una profunda necesidad ahí en la cárcel, pero él expresó esto de una manera muy interesante. Dice ahí el libro de Filipenses capítulo 4, en el verso 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Ok, la iglesia de Filipos quería bendecir al apóstol Pablo, pero pues no veían en qué. Y se da la oportunidad de que toman preso al apóstol Pablo, empieza a tener necesidad y empiezan a poder apoyarle ahí de muchas maneras. Ahora, ¿por qué se goza Pablo de que le hubieran mandado ayuda? Porque ahora él podía tener recursos estando ahí en la cárcel, ¿o cuál era el gozo que había en él? No, no fue así. Se gozó porque de esta manera veía que la iglesia estaba teniendo un fruto al ser guiados por el Señor para suplir las necesidades que Pablo estaba ahí enfrentando en la cárcel. Y eso lo declara y en el verso 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí hay un punto muy clave en la relación en cuanto al afán. Él aprendió ¿a qué? Aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. Ahora, ¿cuáles eran las cosas en las cuales había aprendido? Bueno, él aprendió a vivir humildemente. ¿Ok? No lo sabía. Lo que tú y yo primero tenemos que aprender a vivir es a enfrentar las necesidades. La palabra griega usada en la Biblia para vivir humildemente es tapeinó, que significa vivir en pobreza. Que dice, yo ya sé, hermano, bueno, pues muchos de nosotros podemos enfrentar la necesidad profunda en nuestras vidas. Lo difícil es muchas veces cuando uno ya viene de un crecimiento, de una posición y viene a caer en pobreza o en necesidad. Tal vez este tipo de situación puedan llegar a un estrés muy grande a la persona. Es más, hay muchos que han llegado hasta la muerte, se han quitado la vida a causa de que perdieron algún negocio, a causa de que les cayó Hacienda y les quitó todo lo que tenían y aún más, aún y que no saben cómo resolver las deudas o los problemas que están enfrentando y prefieren acabar con su vida que poder enfrentar la situación que están viviendo. El problema radica cuando mucha gente pasa de tener holgura económica a no tenerla, o pasa de tener una relación familiar estable a tener una relación familiar inestable. Tenemos que aprender a vivir en cada una de las situaciones que nosotros enfrentemos. Como que comentaba alguno en el principio de esta palabra, si no podemos resolver el problema en 30 minutos, tenemos que aprender a convivir con el problema, tenemos que aprender a vivir con la situación. Por eso el apóstol Pablo dijo, mira, yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Cuando vienen los problemas, muchos pierden todo, hasta su propia vida, por el estrés y el afán que viene sobre su mente. Pero cuando vienen estos cambios, tenemos siempre que hacer ajustes, ¿ok? Los ajustes es la palabra clave que se necesitan hacer cuando venimos de una situación de holgura a una de escasez.
Tenemos que empezar a quitar todas esas cosas que teníamos antes y que ahora pues no nos van a ayudar, sino que nos van a entorpecer más, tal vez económicamente, tal vez si es un problema de matrimonio, pues arreglar todas esas situaciones que había, hacer los ajustes necesarios para poder aplicar correctamente mi relación en el matrimonio o con los hijos o cualquier otro tipo de problema que pueda haber. Decía también el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia. Hay gente que mientras estaba en búsqueda, estaba en necesidad, buscaba al Señor. Mas sin embargo, cuando Dios le empezó a bendecir, se fueron apartando y pusieron su mirada en las riquezas o en el trabajo o en las actividades que realizaban. Pablo recibió aún más de lo que tenía en conocimiento y en revelación delante del Señor. ¿Lo recuerdas? Dice la escritura, y para que no me ensoberbeciera con esas cosas que Dios me dio, dice, me fue entregado un aguijón de la carne. Dios le había dado muchas cosas, pero sabía que esas cosas que le había dado le podían afectar, aun y cuando fueran cosas que Dios le había dado. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que aprender también a vivir con holgura, a poder poner en primer lugar al Señor antes que todas las cosas que puedan venir alrededor de nosotros. Al final de cuentas, después de todo ese aprendizaje, el apóstol Pablo llegó a madurar y a crecer, de tal manera que en el verso 13, él declara algo que muchos de nosotros conocemos, que muchos de nosotros nos hemos apropiado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él llegó a esa conclusión ante todos los afanes, o ante todas las dificultades que estaba enfrentando, o ante todos los problemas que habían venido a él. Él pudo decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en mis capacidades, no es en mi sabiduría, no es en mi conocimiento, es en aquel que trae la fuerza sobre mi vida para enfrentar cada una de las situaciones que vienen en contra mía y salir vencedor en cada una de ellas. Poder alcanzar la victoria en el Señor. El contexto de todo este capítulo 4 que vemos en el libro de Filipenses, que es el último capítulo de esta carta, era el afán que muchos tenemos por tantas cosas que no podemos controlar y que nos han quitado la tranquilidad y la paz. Al final, Dios nos da el poder, y así como lo dijo el apóstol Pablo, yo también puedo hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo crees tú? Termino con este pasaje. El libro de Isaías, capítulo 40, en el verso número 29. Dice el profeta Isaías, Él da esfuerzo al cansado. ¿Todo lo puedo en quién? Que me fortalece. Él da el esfuerzo. Él da la fuerza que yo necesito y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú ya no tienes fuerzas, si tú ya sientes que no puedes salir adelante, si tú sientes que ya no puedes más con tu vida, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. La etapa más fuerte que nosotros podemos tener es la de nuestra juventud. Pero el Señor está diciéndonos aquí, no va a ser con tus fuerzas, no va a ser con tus capacidades físicas o capacidades mentales o tu experiencia o tus recursos. No es por ti, dice el Señor, verso 31. Es aquellos que esperan en mí. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ellos levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendrán la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y esa victoria a la cual el Señor te ha llamado a ti y a mí. No
estemos afanosos pensando cómo se van a resolver esos problemas que son imposibles que nosotros hagamos algo por ellos. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca, pero hasta ahí. Tenemos que dejarle al Señor el poder para poder resolver esa clase de circunstancias en las cuales nosotros estamos caminando, confiando en Él, regocijándonos en los problemas, trayendo nuestras peticiones en toda oración y ruego, dándole gracias al Señor, caminando en integridad, sabiendo que Él tiene cuidado de sus hijos y que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y al final, poder estar confiados que el Señor traerá la respuesta en cada una de esas interrogantes que pueda haber en nosotros. Yo te invito a que puedas entender cómo ese poder que Jesucristo recibió para poder levantarse de la muerte, para poder alcanzar la victoria en la cruz del Calvario, puede venir también a nosotros y darnos vida y poder levantarnos en cada una de esas circunstancias. Jesús pagó un precio muy grande para que tú y yo pudiéramos tener paz, para que tú y yo pudiéramos tener salvación, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. La pregunta es, ¿recibiremos de ese poder? ¿Recibiremos de la gracia bendita que viene de lo alto para nosotros caminar en su verdad? Para ya no vivir más sometidos al gobierno de nuestros pensamientos o del diablo o del mismo infierno. Caminemos en la verdad, mis hermanos. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen día para que tú puedas entregarle tu vida a Él, para que puedas abrir las puertas de tu corazón al Señor, para que Él pueda tomar el control de tu mente, de tu vida, y Él pueda guiarte hacia un camino de victoria en todas estas cosas. Y si tú nunca lo has hecho, yo te quisiera invitar en esta tarde ya a poder recibir al Señor en tu corazón. Solamente repite conmigo estas palabras y dile: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Creo en tu muerte, Creo en tu muerte, pero también creo en tu resurrección, pero también creo en tu resurrección. y que ese mismo poder que te levantó a ti Y que ese mismo poder que te levantó a ti es el mismo que trae salvación para mi vida. es el mismo que trae salvación para mi vida. Me someto a tu voluntad. Me someto a tu voluntad. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Quiero caminar en en tu propósito tu propósito y en tu verdad. y en tu verdad. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez, mis hermanos? Amén. Muchas gracias, mi hermano. ¿Alguien más que haya hecho esta oración por primera vez? Me gustaría orar por usted, más, si puede venir tantito. La decisión que ha tomado es una decisión que le va a levantar en las situaciones que usted está enfrentando. Me gustaría poder orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por la vida de mi hermana, Señor, sabiendo que tú tienes un plan y un propósito grande, Señor, a través de lo que tú estás haciendo en su vida. Yo oro para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda venir sobre de ella y ella pueda conocerte cada día más, Señor. Que tú te puedas revelar sobre su vida y cosas poderosas tú puedas hacer en ella, Señor. Oro también por la vida de mi hermano, Padre. Oro para que tu presencia y tu poder, Señor, pueda manifestarse en él y a través de él, Señor. Que tu gracia, tu bondad, tu amor, Señor, sean derramados sobre su vida y él pueda experimentar desde esta hora un cambio rotundo, Señor, en la dirección en la cual va caminando, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús en sus vidas. Ahí en tu lugar, mis hermanos, yo quisiera hacer un llamado. Si tú estás pasando alguna situación difícil ahí en tu vida, para que el Señor pueda estar trabajando en ti en este tiempo. Yo sé que el Señor puede sacarte de cualquier problema que tú estés viviendo, pero el Señor tiene sus tiempos en cada una de esas cosas. Lo que sí te quiere llevar el Señor es a que quites todo afán de tu vida, para tratar de resolver con tus propias fuerzas el problema que tú estás enfrentando. Y si tú quieres venir delante del Señor en esta tarde y decirle: Señor, yo te entrego mi carga, yo te entrego mi afán, no vas a someterme más, te entrego mis pensamientos, tú vas a tomar control de ellos.
pasa aquí al frente y vamos a orar para que el Señor tome control de cada una de esas cosas que tú estás enfrentando en este día, y vamos a ver la victoria del Señor en este tiempo. Amén. Pasa aquí si tú tienes esta necesidad en tu vida. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Oh, Padre. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame, Señor, dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres, Señor, tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Y la última, y la última palabra la tienes tú. Y la última palabra la tienes tú. Oh Señor Jesús,
Tú conoces, Señor, cada necesidad. Tú conoces cada aflicción, Señor. Y tú hablaste y dijiste que esas aflicciones las íbamos a tener que enfrentar, que esas situaciones difíciles en nuestra vida iban a venir. Pero también nos dijiste que en esas aflicciones confiáramos en ti, pues tú habías vencido al mundo. Oh Rey eterno, y hoy tomamos la decisión, Señor, de poder someternos a tu voluntad, de poder someternos, Señor, a esa voluntad que sabemos que es buena, agradable y perfecta para nosotros, a esa respuesta que tú ya estás trazando para cada una de nuestras vidas. No tiene el enemigo, Señor, más control de nuestra vida. No tiene el enemigo, Señor, una dirección a través de la cual nosotros podamos ir para caer. No vamos a caminar en esa dirección. Nos sometemos a tu verdad, nos sometemos a tus pensamientos, nos sometemos a tu voluntad, oh Dios eterno, para poder alcanzar, Señor, esa victoria gloriosa que tú has derramado, Señor, para tus hijos, Señor. Tú nos has hecho más que vencedores por medio tuyo, Señor, por medio de la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y hoy en esa victoria, Señor, nos tomamos de tu mano, nos regocijamos y nos alegramos en ti, Señor. Haz que brote en mí. Haz que brote en mí. Oh, sí, Señor. Tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí. Haz que brote en mí. Trae esa respuesta, Tu Señor. respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres, Señor, tú eres mi sustento. ¿Cómo no estar seguros en ti, Señor? Y tú mi creador. Tú tienes la última palabra en todas las cosas, Señor. Y la última palabra. Aleluya. La tienes tú. Tú eres mi sustento. Y tú eres mi sustento. Tú, mi creador, Señor. Y tú mi creador. Y la última palabra. Y la última palabra. La tienes tú, La Señor. tienes tú. La última. Así es, Señor. Y la última palabra la tienes tú. Aleluya. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Amén, mis hermanos. La última palabra la tiene el Señor. Amén. Amén. Los problemas no pueden gobernar nuestra vida. Los pensamientos tampoco pueden gobernar nuestra vida. No estimules a estas hormonas de las cuales estuvimos hablando, que estén sometidas al gobierno de Cristo. Amén. Y en base a ello, mira, vamos a tener la paz y la seguridad también de tomar las mejores decisiones en todas las cosas que nosotros hagamos. Así que, pues bueno, vamos a despedirnos con gozo, exaltando el nombre de nuestro Señor y a pedirle que Él se siga glorificando en cada una de nuestras vidas. Hoy puedo danzar con libertad. Aleluya, Señor. Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Vamos, dilo. Porque soy amado. Porque soy amado. Yeah.
sentir su río de sanidad. En las aguas queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río de sanidad. En las aguas queremos danzar. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río de sanidad. En las aguas queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad. En las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. No tiene el enemigo control de nuestra vida. Somos libres en su nombre para alcanzar todo lo que Él nos ha llamado. Libertad en la casa. En tu nombre, Señor, caminamos en libertad. Libertad al danzar. Hay libertad en ti, Señor. Hay libertad en la casa. Dile allá tus pensamientos. Libertad al danzar. Descansamos en el poder de Cristo. Libertad en la casa. Vamos, dilo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Y disfrutar. Y disfrutar. ¿Por qué? Que somos libres. Que somos libres. Por su sangre. Libres soy. Somos libres. Somos libres. Por su sangre. Libres soy. Libres Libres soy. Amén, Señor. Somos libres por tu sangre. Te bendecimos, Señor. Amén, mis hermanos. Que tengan una semana gloriosa con pensamientos sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Que ninguno de esos afanes y estrés puedan venir a oprimir nuestras vidas. Dios les bendiga abundantemente.